bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la clase de controlitis o cómo entender el control para dejar de pelearnos con nosotros mismos. En esta noche quiero pedirles, por favor, algunos básicos, como todas las masterclasses, dado que esta es una charla que voy a estar platicando, les voy a compartir yo y vamos a tomar algunas notas, tal vez quienes quieran a lo mejor, pues escribir sus impresiones, tengan por ahí una libretita, a lo mejor un algo que puedan ustedes recibir por ahí para tomar digamos, estas impresiones que puedan serles de utilidad. Para esto, como siempre, y miren que después de tanto tiempo, desde la pandemia que hacemos este tipo de conferencias, a veces se les va la onda y tienen el celular muy descargado o quieren entrar con el iPad y pues de repente ya no tiene batería. Revisen que su batería esté muy bien para que no se les pierda o se queden a la mitad o se les corte el internet. Mantengan su micrófono en silencio, por favor. Esta parte del silencio es vital para que no entren ruidos de otra parte o pues ya saben, Latinoamérica, ¿no? Que escuchamos que si el camión, que si los camotes, que si los esquites, pues para que no nos interrumpan, ¿no? Si desean aportar algo, chicos, chicas, por favor pueden hacerlo a través del chat. Yo voy a dar lectura a todo lo que se comparta en el chat y si hay alguna duda en específico importante, al final de la masterclass voy a dar espacio para que levantemos la mano y entonces ahí sí abrimos micrófono. Lo de la cámara abierta, pues como les comentaba, para que yo pueda ver sus hermosos rostros y sobre todo, pues para disfrutar esta masterclass del día de hoy, que yo creo que a muchos nos trae desde la misma herida. Y es que fíjense, voy a comenzar. La herida compartida que yo descubrí que tenemos la gran mayoría de los que estamos aquí conectados y sobre todo de quienes se registraron a la masterclass es casi que la misma. Algunas se van a empezar a identificar con estas ideas que fueron las que les solicité que me pusieran por qué te interesó la masterclass y me di cuenta que en promedio la gran mayoría de los inscritos mencionaron que se exigen demasiado. También por ahí me pusieron que el tema les parece interesante, como un tema de autoconocimiento, de autoobservación, que les parece interesante poder observar qué onda con la controlitis. Muchos de ustedes, tal vez porque algunos ya los conozco, porque algunos ya han pasado por procesos conmigo, pues son perfeccionistas. Algunos otros simplemente dijeron, Mike, quiero entenderme mejor. Algunos encontraron la publicidad porque le metí publicidad a esta masterclass y dijeron, me cuesta descansar y me cuesta delegar. Algunos me dijeron cómo ayudo a mi cuerpo que aprenda a soltar, sobre todo cuando hablamos de tensiones corporales. Quiero saber qué es la controlitis. Alguien más me han dicho que ya me dijeron controlador, controlador en algún momento y se me quedó esta idea y me clavé con ella. Una me encantó porque me dice, me gusta tener el control de todo, así con todas sus letritas, con todas las O's. Quiero tener el control de todo. Algunos también me mencionaron, estoy atravesando cambios o pérdidas, y esto no es menor, ¿eh? Esto no es menor y se vuelve importante que le demos su lugar también al tema de nuestras pérdidas y cómo esto también nos influye al momento de manejarnos bajo el control. Me cuesta pedir ayuda, este es un clásico, amigos, me cuesta pedir ayuda, siento que tengo que poder con todo, yo lo hago que si no se me desmorona, y bueno, pues también creo que sí soy, no nada más me dijeron, creo que sí soy controladora, por ahí inclusive me pusieron, chicos, chicas, cierren sus micrófonos, por favor. Les encargo por ahí los microfonitos, gracias. Y por ahí me pusieron, quiero vivir más ligera. Creo que llega un momento en la vida que de repente pensamos que el ambiente, la vida, las circunstancias nos empiezan a pedir un poquito más de descanso, un tiempo fuera, que tener que estar haciéndonos cargo de todo, ¿no? Algunos otros llegaron ya sea por invitación de Jimenita directamente, de Ivonne Robledo, algunos contactos por ahí de exalumnos, exalumnas de algunos talleres que dicen, Mike, pues yo estoy atravesando un momento importante y me invitaron, ¿no? O sea, que vine, pero yo aquí me invitaron. Y aquí nos damos cuenta, pues, de que en realidad la herida es muy parecida. ¿No? En la sensación de quererlo sostener todo, todo, la perfección, si no suelto, si suelto se desmorona, quiero entenderme mejor o quiero entender más una etapa vital que estoy atravesando. Todo esto, amigos, amigas, tiene mucho que ver con un lenguaje particular y que justamente es el título de la máster que se llama controlitis. Pero para que podamos estar tranquilos, tranquilas, la realidad es que esta va a ser una clase no para exigirnos, no para cambiarnos, modificarnos a la fuerza, sino para podernos comprender mejor y que desde aquí nosotros podamos llevarnos herramientas. Mi intención de esta noche no solamente es presentarles un programa, sino que nos podamos llevar herramientas de gestión para nuestra vida diaria. ¿Sí? Cualquier cosa, ya saben, levanten su manita, me lo ponen en el chat y al final respondemos dudas.
Y tú vas a decir, bueno, para los que son nuevos, los que llegaron recomendados, quienes no me conozcan van a decir, y bueno, ¿y este fulano de barba, de qué me habla? ¿Por qué me va a hablar del control? La realidad es que platicaba yo el día de ayer con una colaboradora, una colega mía, hicimos un en vivo y le platicaba justo que yo he atravesado por distintos procesos a nivel personal, de darme cuenta que fui un hijo que se desarrolló como un adulto pequeñito. Y entonces, ante la ausencia de papá, ante la exigencia de mamá, el ser hijo único, de repente esta idea de tienes que salir siempre con dieces y cómo crees que no vas a salir ahora en la escolta, se van implantando como ciertas ideas que nos van llevando un poquito a la autoexigencia que de adulto se vuelve un poco difícil empezar a soltar. Cuando empecé a practicar como terapeuta holístico y empezar a abrirme al mundo de las terapias alternativas, me di cuenta que empezaron a llegar casos como por etapas muy específicos de control en la espiritualidad, de repente control en el duelo, control acerca de los síntomas corporales y empecé a notar como una especie de guía o de mapa en las maneras distintas en que el control se manifiesta en nuestra vida. Por eso, no solo desde la experiencia personal, sino también desde mi formación, empecé a desarrollar este tema como para que pudiéramos nosotros orientarnos mejor. Tengo 2 décadas acompañando procesos de transformación emocional y espiritual y cuando escribí esto, amigos, la verdad es que dije qué rápido se va el tiempo. Ya son 20 años. Empecé con abordajes sistémicos transgeneracionales de constelaciones familiares. Ahí me di cuenta mucho de las dinámicas que vienen de padres a hijos, de abuelos también, hacia la transmisión del control. Recientemente, hace un par de añitos, 2, 3 más o menos, a raíz del fallecimiento de mi abuela, me motivé mucho a estudiar tanatología y acompañar procesos de duelo. También he trabajado en muchas vías de espiritualidad, más que nada hacia a manejo de arquetipos espirituales, entiéndase ángeles, entiéndase símbolos, entiéndase trabajo ritual, me formé como reikista hace muchos años también, pero le empecé a incorporar un enfoque humanista y de la terapia gestalt. También he aprendido a decodificar el lenguaje simbólico del cuerpo. Hace como 6 años, 5 o 6, aprendí esta vía de abordaje de la psicosomática del cuerpo. He sido facilitador de meditación y pues también conferencista internacional. Todo esto me ha dado algunas herramientas para poder acompañarlos y poder decir tal vez, bueno, ¿qué es lo que nos depara con respecto a la controlitis? Y para que estemos muy tranquilos en esta noche, quiero decirles para empezar que no existe como tal la inflamación del control. La itis es inflamación, es una palabra que utilizamos en el medio coloquial. No es un término psicológico, no está en el DSM-5, no es algo que digas estoy enfermo de controlitis, es una expresión coloquial. Y seguramente a muchas de nosotros hemos experimentado momentos, hemos pasado en tensiones de familia, en momentos cumbre, momentos liminales que dicen, ay, es que tú y tu controlitis, es que tú, tu manera de controlar, o es que me han dicho que tú, y de repente reversionamos ese adjetivo o esa característica nuestra como si fuera una enfermedad. Entonces, primordialmente decir controlitis no es un tema que nos lleve hacia algún trastorno, una enfermedad, pero sí es importante que lo veamos como desde esa dimensión, una forma en la que nos hemos calificado a nosotros mismos, en la que se nos hace muy difícil aprender a delegar, aprender a soltar y sobre todo, pues reconocer que podemos tal vez tener recursos para movernos ante momentos difíciles. Lo primero es darnos cuenta de esto y para empezar a quitarnos culpas, amigos, es el hecho de que el control no es un defecto. Y aquí voy a guardar un silencio épico. El control no es un defecto. ¿Por qué, amigos? Porque tendemos a pensar que el control, la controlitis, la hipervigilancia es algo que tengo que erradicar o como algo negativo o como algo que no funciona y que debo extraer o extirpar de mi vida. La realidad, para empezar a platicar un poquito de esto, me van a escuchar que hablo mucho de neurología, es algo en lo que me he estado involucrando mucho empíricamente para entender también cómo funcionan estos procesos. Y la realidad es que el control es una respuesta adaptativa. ¿A qué me refiero con respuesta adaptativa, amigos? Bueno, pues es un mecanismo que nos ayudó a hacernos cargo o adaptarnos en algún momento de nuestra vida. Casi siempre la respuesta adaptativa o mecanismo adaptativo surge en la infancia, surge en la adolescencia, surge en contextos de convivencia social, casi siempre es en etapas tempranas. Entonces, el control, amigos, no es un defecto, no es algo que vengamos de fábrica como mal, sino más bien como un mecanismo que nosotros buscamos y nos funcionó en algún momento de la vida para podernos adaptar. Y más que adaptarnos es sobrevivir.
Y aquí entra el siguiente punto, la siguiente idea que quiero compartirles esta noche es que el sistema nervioso, es importante que lo veamos, no distingue entre una amenaza real y una amenaza simbólica. Cuando yo empecé el camino del desarrollo personal, hubo una frase que a mí me removió, esto fue como 7, 8 años, que decía algo así como que el cerebro no quiere tu felicidad, el cerebro lo que quiere es tu supervivencia. Ájale, qué fuerte, ¿no? El cerebro no quiere tu felicidad, el cerebro quiere tu supervivencia. Y por supervivencia, el cerebro va a buscar los caminos más cortos o más familiares para que logremos esa estabilidad o esa supervivencia. Aún si esos caminos cortos o esas rutas que son las más familiares para el cerebro impliquen sufrimiento, impliquen dolor, impliquen contraste, impliquen dificultades. Y esto es como muy común de repente verlos cuando estamos hartos ya en la vida, pasamos como ciertas etapas, los 40, 50, 60 años y vemos que ciertos patrones se siguen repitiendo. O cuando vemos que hay cosas que nomás no podemos controlar y decimos, chispas, pues ¿de dónde lo aprendí? Que normalmente esta búsqueda de sentido viene a partir de los 40. Y resulta que descubrimos que a lo mejor si nos acostumbramos a un hogar donde uno de los papás estuvo ausente, donde me tocó hacerme cargo, ¿no? Y de repente ser el cuidador de mis hermanos o ser aquel que se empieza a responsabilizar de algunas tareas adultas, me empiezo a moldar y acostumbrar que esa es la manera de garantizar seguridad. Y si de esa manera garantizo yo seguridad para mi vida, la supervivencia, voy a buscar relaciones, dinámicas, situaciones, contextos donde se repita lo mismo. Y no es magia, amigos, es simplemente la voz del inconsciente que empieza a hablar por nosotros. Por ello, es importante que sepamos que la controlitis o este decir acerca del control no es algo que amerite quitarse. Entonces, primer momento de liberarnos de culpa, no es algo de quitarse, es algo de aprenderse a escuchar. ¿Sí? La controlitis, la sensación de control, el perfeccionismo excesivo, esta hipervigilancia es algo que se aprende a escuchar, no para erradicar, no para quitar. Y me parece muy importante también mencionarlo porque vivimos, creo, en mundos muy polarizados. Y también creo que a raíz de unos 3 años para acá, poco posterior a la pandemia, las tendencias, ¿no? En cuestión de corrientes de pensamiento, ideas, se han vuelto muy polarizadas, como es el sí, el no, el izquierdo, el derecho, el blanco, negro, y de repente pensamos que lo que es lastimoso para nosotros, aquello que nos causa daño, deba ser erradicado. Entonces, yo les propongo un tercer camino. No se trata de quitarlo, se trata de comprenderlo. Si lo comprendemos, se puede desarticular, se desmantela. ¿Sí? ¿Cómo sabemos, amigos, que estamos atravesando dinámicas de control o que estamos en controlitis intensa? Bueno, pues la controlitis primordialmente yo lo he visto de repente en el micromanagement. De esto, quienes estén en ambientes corporativos, será muy, a lo mejor común que lo escuchen. El micromanagement es esta dificultad extrema para delegar tareas. Ujú. Es la dificultad de poder delegar porque micromanagement generalmente, puntualmente representa microgestión. Es decir, de las pequeñas tareas que todos mis colaboradores hacen, entonces yo estoy así encima de ellos al punto que ni siquiera les permito como que puedan desenvolverse o hacer su tarea. ¿Cómo sabemos que estamos en controlitis? Porque hay un perfeccionamiento rígido, el perfeccionismo que no me permite moverme de donde yo estoy y el cuerpo lo empieza a resentir, que nos lleva a expectativas irreales de la vida, la intolerancia y la incertidumbre, especialmente ante momentos de cambios o de imprevistos. No sé si les ha tocado de repente o conocen personas que en momentos de un imprevisto, una llanta ponchada, un retraso no esperado, de repente llega un potencial de ansiedad o nos empezamos a enfadar con relativa facilidad y decimos, bueno, pues tú qué traes, qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo me doy cuenta mucho esto, quienes vivimos en ciudades grandes, yo estoy en Ciudad de México, no sé si lo han notado, pero como de un par de años para acá la gente está más estresada, como que manejan más loco, la gente está, es como más, con mayor tensión. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Colombia, fui a la ciudad de Bogotá y me impresionó ver una realidad alternativa, pero con motos. Allá abundan las motos y de verdad que te sacan de tu centro. Pero bueno, esto se manifiesta porque normalmente vamos con la intención de querer resolver algo rápido. Y algo que también sucede mucho en nuestros círculos, nuestros vínculos, es que la controlitis se manifiesta con el intervencionismo. ¿Y qué es el intervencionismo, amigos? Suena chistosa la palabra, un poquito rebuscada, pero es la opinión o la decisión, fíjense, la decisión sobre asuntos que no me corresponden.
Ujú. Como este tema de tú deberías hacerlo mejor, entonces ya tomé la decisión por ti, ya te agendé la cita con el médico que yo creo que a ti te corresponde, ya me metí a ver lo que tienes que hacer, entonces empezamos a modificar o a querer que el otro cambie su forma de ser o su perspectiva, ¿sí? Ahora, hay que entender algo con respecto al tema de la controlitis. Y es que el control, amigos, nace justamente por una experiencia, no porque seamos malvados por naturaleza, no porque queramos específicamente que el otro cambie para favorecer nuestros beneficios, sino porque normalmente el control nace desde una experiencia de miedo. ¿Sí? Si estamos hablando de que la controlitis, el control nace o surge justamente como una respuesta adaptativa y de esa manera nuestro cerebro comprendió la supervivencia, entonces si yo estimulo o conecto desde otros lugares, desde estímulos que me generen temor, que me generen miedo, se activa. ¿Sí? Y empezamos a entrar en una dinámica donde no distinguimos amenazas reales de las simbólicas. Está más que probado a nivel neurológico, por eso es que muchos mecanismos meditativos de contemplación, del mindfulness terapéutico, funcionan en el momento en el que tú haces visualizaciones guiadas, reguladas, y hay ciertas zonas del cerebro que se activan como si estuvieras viviendo la experiencia en el momento. Si ahorita yo les pusiera el ejemplo, no sé, como un ejercicio de cerrar los ojos, imagínense que es un día caluroso en la playa. Nuestros pies están insertados allá en la arenita, tenemos una limonada deliciosa con el limoncito acidito, con el sonido de los hielos. Algunos van a empezar a salivar, ¿sí? Algunos ya empezaron así como, si les dijera una copita de vino, una cervecita, igual dirían, ay, hasta me llegó el aroma de las uvas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el cerebro se empiezan a activar esas mismas regiones como si las estuviéramos viviendo en vivo, in situ. Lo que sucede es que el cerebro está acostumbrado a procesar así los estímulos. Entonces, imagínate si de repente nuestros ancestros en algún momento, pensemos en antepasados muy, muy lejanos, se fueron corriendo porque un león los iba a perseguir y se los iba a comer, de repente te quedas con esa memoria simbólica y tú piensas que tu jefe va a venir a amenazarte en tu trabajo porque está en riesgo, porque hiciste algo mal, el mismo mecanismo se activa. ¿Sí? Como una respuesta primaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cerebro no distingue esto y el control entra como un mecanismo justamente de poder paliar o sostener esos momentos de amenaza emocional. Hay una, hay una teoría que se conoce como el cerebro triuno o el cerebro triple. Algunos de ustedes seguramente la han escuchado. Es una forma de representar o de simbolizar funciones del cerebro a un nivel muy, muy básico. ¿Sí? No estoy diciendo que sea la única teoría, no estoy diciendo que sea la única con validez, es un, digamos, un pequeño mapa para entendernos nosotros. Y esa teoría del cerebro primario habla de que tenemos tres niveles o tres capas en las cuales el cerebro se manifiesta. La primera de ellas es el cerebro reptil, que es el encargado total de la supervivencia. El cerebro reptil que va muy ligado a temas de miedo y de enojo, porque el miedo y el enojo son mecanismos que responden para adaptarse, ¿sí? Ya sea que sueltes un trancazo, ya sea que huyas, ya sea que digas algo fuerte, ya sea que te paralices, ese es el primer mecanismo que opera. Luego, si se dan cuenta, los reptiles, los animalitos, los reptiles, no están amamantando a sus crías, no las paternan, no las maternan, ¿sí? Dejan sus huevecillos y se van. A veces la cría del reptil se tiene que aprender a desenvolver solo. Y esa es la gran diferencia con la segunda capa que los seres humanos tenemos, que es el cerebro mamífero, ¿sí? O el cerebro de las emociones. Se me fue ahorita la palabra, pero básicamente es esto, el cerebro mamífero que está ligado a las emociones. ¿Por qué? Porque todos los mamíferos, todos, necesitamos conexión, protección, sostén, y por eso es tan importante para los primeros años del bebé estar maternado, que beba de la leche de mamá, que mame la leche, ¿sí? Y en estos primeros años de nuestra vida, pues también tener esta primera conexión con nuestras primeras figuras, los primeros vínculos y desarrollarnos en contexto de tribu, ¿sí? Por eso es que es tan importante. Y después, digamos, esta tercer capa que funciona o ejemplifica este tercer función del cerebro es aquella que se encuentra justo a la altura del neocórtex, ¿no? Toda esta parte, el neocórtex y esta parte superior de nuestro cerebro, que representa el centro de la voluntad y de la disciplina, que es lo que nos distingue como seres humanos, que no tienen otros mamíferos. Aquí lo interesante, y siempre me gusta como conectarlo a todas estas líneas espirituales, es curioso cómo este tercer cerebro, el cerebro del neocórtex, el cerebro humano, se sitúa
primordialmente en esta parte. Y quienes han estado inmersos en círculos espirituales o de medicina védica, de tradición hinduista, saben que en esta zona de la cabeza se sitúa el tercer ojo, el chakra de la visión. ¿Sí? Son maneras de representar, son esquemas de decodificar nuestras funciones del cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no logramos distinguir una amenaza real de una simbólica, podemos entrar en tres tipos de respuesta. El primer tipo de respuesta es el de lucha. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que se nos mete una persona en el camino, ¡pum! Que se nos mete y de repente luego queremos empezar a recordarle a su querida y deseable progenitora? O que de repente nos dicen algo en el trabajo y la primera reacción que queremos hacer es fúrica, es expresiva totalmente hacia afuera. Eso es un contenido de lucha. El segundo es la huida, que es el clásico, si no lo veo, no existe. Si no le hago caso, mejor no me muevo y me paralizo. O el tercero, que representa el congelamiento. Ahí no hay nada, ¿no? No, perdón, lo dije al revés. El congelamiento es si no lo veo, no existe, no estoy acá. La huida es el clásico de, pues antes de que me truenen, yo trueno. Antes de que rompan conmigo, mejor yo voy a romper. Es el clásico de yo me voy antes de que me digan algo. Son maneras, amigos. No quiero decir que sea bueno o sea malo, sino que simplemente son formas adaptativas que tenemos ante algo que nos amenaza como parte de nuestra supervivencia. Y esto me lleva a lo siguiente, cuando tenemos este exceso de control o esta manera rígida de desenvolvernos a través del control para evitar justamente esos escenarios y a ver si nos empezamos a identificar, anticipamos de manera como muy fuerte escenarios o inclusive fallas. Vas a fracasar, te va a pasar esto. No, esto es un error porque va a pasar el otro. Muchos de nosotros llegaron aquí a la masterclass mencionando dolores en el cuerpo. Y el cuerpo es tanto la puerta de entrada como la de salida de los mecanismos de control que no nos ayudan a fluir en la vida. Tensamos músculos, las vísceras, la mandíbula, el bruxismo, la tensión en la espalda, a veces se nos engarrotan los dedos, inclusive la respiración. ¿Cuántos de nosotros nos empezamos a identificar con tensiones corporales o que no podemos descansar del todo? ¿Ustedes sabían, amigos, que hay tres tipos de respiración? Algunos tal vez sí, algunos me dijeron más o menos. Bueno, hay tres tipos de respiración básica y este es el primer ejercicio para que se lo lleven a casita. Cuando hacemos ejercicio, estamos en un deportivo, en un gimnasio, o fíjense en los niños, cuando están haciendo deporte o educación física, normalmente cómo respiran. Su respiración es clavicular, es corta. ¿Qué sucede? Pues el aire nos ayuda a regularnos como que un momento como muy temprano, pero no entra suficiente oxigenación. Hay círculos, hay lugares de meditación que te llevan a estados alterados de conciencia sin necesidad de tomar ningún tipo de planta sagrada, pero lo que hacen para estimularlo es esto, respiración corta, porque esto, amigos, después de un largo rato o sostenido en mucho tiempo, limita el oxígeno. Hay una segunda meditación que es la respiración torácica. Lleven sus manos a su pecho, a esta altura, y traten de respirar más lento. Que solamente se inflen sus pulmones, que solo se infle el pecho. Una manera de hacerlo es que si ponen su mano sobre el pecho y observen cómo los deditos se van separando lentamente. Inténtenlo con los dos, aunque se separen 1 milímetro o dos. Normalmente cuando empezamos a respirar de esta manera, la respuesta del cerebro empieza a disminuir. Empezamos a dejar de sentir amenaza y el cuerpo se regula. Una tercera respiración que normalmente es la que hacen los bebés, fíjense quienes tengan nietecitos o bebés, es la respiración hacia el estómago. Lleven sus manitas de igual manera, pero a la altura de la panza, a la altura de la pancita, arribita del ombligo. Aquí no importa si tenemos mucha o poquita panza, ¿eh? No se preocupen por eso. Coloquen igual sus dedos y traten de llevar la respiración, pero ahora inflando la pancita. Retengan un poquito y liberen el aire. Algunos van a empezar a bostezar. Hagan una tercera.
Esto, amigos, esto como un primer ejercicio, que empezó a liberar componentes cerebrales que nos ayudan a una mejor regulación. Los abrazos son maneras en las que nosotros también podemos liberar tensiones. Pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos a lo largo del día un momento para respirar? ¿Realmente nos sentamos a respirar? O voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes ahorita se encuentran en una etapa productiva? Es decir, no son jubilados, no están descansando, una incapacidad, que están en pura etapa productiva. Pregúntense cuánto tiempo ustedes están sin pantallas. Si no es la tele, si no es el iPad, si no es el teléfono o si no es la computadora. ¿Sí? ¿Cuántos momentos realmente a lo largo del día nos permitimos sin pantallas? Qué ironía, ¿no? Que tengamos que ver esto en una pantalla. Bueno, esto es a lo que voy, ¿no? Con el tema de que tampoco los contextos, las condiciones nos ayudan a que podamos paliar un poquito las consecuencias, ¿no? Y por esto es que el cuerpo es el primero que lo resiente. Esto a veces también, y la tensión propia del día a día, nos lleva a silenciar emociones, palabras, calcular en exceso o evitar decisiones o conversaciones. Si se dan cuenta, son maneras como ya muy puntuales de lucha, de huida o de congelamiento, ¿sí? Y en lo vincular, en la manera en cómo nos conectamos con los otros, tendemos a veces a corregirnos para evitar errores, para evitar el rechazo o el caos. Buscar agradar para mantener el vínculo, y esto normalmente está muy ligado a heridas de abandono, o hiperfuncionar en todos nuestros roles para evitar sentir vacíos, que esto es lo de las pantallas que les decía. Ser el mejor papá, ser la mejor mamá, ser la mejor abuela, ser la mejor tía, ser la mejor pagadora de impuestos, ser la mejor vecina, ser la mejor acompañante espiritual, ser el mejor en lo que estoy haciendo. Y esto, y a la larga, este exceso de control nos lleva a drenarnos profundamente, ¿sí? Hay dos maneras en las que yo he encontrado en estos mapas del control que podemos nosotros encontrar en nuestra manera de gestionarnos con la famosa controlitis. La diferencia primordial radica no en el acto de organizar o de ejecutar tareas, sino más bien desde qué lugar emocional empezamos nosotros a desenvolver el control. Y aquí es donde entra la primera posición o digamos el primer aspecto del control. Que aquí estaré maravilloso que conforme lo vayamos leyendo, levanten la mano pues, para ver si se identifican con algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el control que nos protege, el control funcional, el control adaptativo, me organiza, no me estresa. El control protector o adaptativo me permite prever riesgos, me hace sentir preparado, me adapta, es decir, puede ser flexible, respeta mi autonomía y respeta la de los otros, mi pareja, mis amigos, mis hijos, mis nietos, mis colaboradores, mis jefes. Nuestro control limitante o el control desorganizado es aquel que nos pone rígidos, nos aísla, nos impide fluir o confiar en el otro y además produce agotamiento y tensión de manera constante, ¿sí? Aquí lo interesante del control protector con respecto al limitante es que a veces ambos pueden coexistir. Y lo interesante de esta masterclass es que yo quiero transmitirles justo que podamos empezar a distinguir cuándo mi control me ayuda y cuándo mi control me limita, cuándo mi controlitis me da paz y cuándo mi controlitis me genera caos en mis vínculos, conmigo mismo y con mi entorno. Quiero pedirles de favor, me levanten la mano nada más para saber quiénes se identificaron con el protector. Poquitos, cuatro, cinco. ¿Quiénes se identificaron con el control negativo, el que nos lastima? Pues otra mitad, otra poquita mitad. Bueno, andamos 50-50, amigos. Y bueno, puede que a veces tengamos un poquito esta idea de ambos, ¿no? De ambos formas de control. Yo les decía hace ratito que cuando yo empecé a detectar estos patrones, sobre todo porque yo vengo del mundo de las terapias alternativas, de la espiritualidad, y mucho del discurso espiritual, y me encanta que hoy por hoy ya se hable más de esto y se cuestione, es que normalmente tendemos a decir, híjole, es que me falta sanar algo, es que tengo que hacer esto porque me falta tener que trabajarlo, o no estoy vibrando en gratitud, no estoy elevando mi frecuencia, es que no estoy manifestando. Entonces, de repente, el acudir a este tipo de discursos, lejos de ayudarnos, lo que nos hacen es paralizarnos, en muchos sentidos, evitando nuestra humanidad del sentir.
Y cuando empezaron a llegar en un periodo como muy específico, muchas consultas de esas, como muchas sesiones de, es que tengo que constelar esto, Mike, es que creo que no he sanado el duelo, es que creo que no sé qué, como en aras de quererle meter control a tu sentir. Y cuando a veces nos damos cuenta en un proceso de sanación, en un encuentro terapéutico, que no hay necesidad de tener que presionar los tiempos emocionales, nos damos cuenta que traemos arrastrando muchas dinámicas de control en la espiritualidad. Les decía luego que después fueron hacia temas de duelo. Quiero controlar que no llore, porque si lloro, entonces las cosas no van a salir bien. O es que mi hermano no está sufriendo la pérdida de mi papá, y entonces yo creo que está mal y quiero controlar su duelo. Y luego, de repente, cuando llegan a descodificar que el bruxismo, que la tensión, que la colitis, que la espalda, que el desgarro, y me dicen con todo el enojo del mundo muy pálido, Mike, ya fui a hacerme estudios, ya fui con el médico y me dice que estoy bien, pero nomás no me curo. Y entonces en ese momento toca ver el origen emocional, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de ese síntoma físico? Y les decía esto justo porque en esa experiencia, y creo que se me fue acumulando mucho desde el 24 para acá, empecé a encontrar estilo conductor del control. Dije, esto es controlitis, pero en sus diferentes facetas. Y esas facetas decidí titularlas mapas de control. Quienes llegaron por la publicidad o que vieron por ahí la información, seguramente habrán encontrado que yo les dije que íbamos a hablar de mapas del control. Hoy voy a profundizar en dos, ¿sí? Estos mapas es importante que los veamos como territorios simbólicos, como áreas de nuestra vida, de nuestra biografía, que donde hemos atravesado control. Y ahorita les va a quedar súper claro cuando veamos los dos más importantes, que son los que voy a abordar el día de hoy. Cada mapa, cada territorio representa un momento en nuestra vida o un ámbito actual de la vida donde por historia, por herencia, por trauma, por costumbre o por cultura, ujú, el alma desarrolló una forma de sostenerse y que no aprendimos a soltar. Cada mapa o cada territorio puede superponerse, puede dialogar con el otro o se puede alternar según la etapa de vida, ¿sí? Y lo importante no es etiquetar y decir, yo ya superé mi control en el duelo, pero tú eres bien controladora con tu pareja. No quiere decir que uno sea mejor que peor. O, es que eres la mamá de la controlitis, entonces tú estás más grave que yo. No, 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 no. No se trata de etiquetar qué está mejor o qué está peor, sino que nosotros vayamos reconociendo desde dónde viene o desde dónde se sustenta nuestra idea de la controlitis para que a partir de ahí entonces podamos aprender a desmantelarlo. Dicho esto, ¿vamos bien? Aquí me ponen como las islas de la película Intensamente. Hagan de cuenta, como pequeñas islas o territorios simbólicos. Ok, el primero es el control en la infancia. ¿Y por qué creen que puede ser en la infancia? ¿Quiénes de ustedes, amigos, amigas, y voy a abrirme ya de capa, ¿no? Vivimos solamente con papá o con mamá. O si estuvo papá o mamá presente físicamente, pero ausente porque tuvo que trabajar. O a quienes nos tocaron los dos papás trabajadores, que nos crió la abuela, ¿no? Ya hay un montón de manos, ¿no? ¿Quiénes de nosotros tienen hermanos? ¿Y a quiénes de ustedes que tienen o tuvieron hermanos les tocó ser el responsable o cabeza de familia de esos hermanos? Menos, pero ahí están presentes. Ok, bueno, estos son algunos de los ejemplos de por qué el control nace en la infancia, ¿sí? El control como mapa dentro de la infancia es una adaptación temprana, les decíamos mecanismo adaptativo, manera de acomodarnos en la vida, que nace justamente porque a nuestra tierna edad nos corresponde o en ese momento tocó hacer cosas de adultos. Así de sencillo. Nos tocó hacer cosas de adultos. Y el control se manifiesta mucho siendo adultitos prematuros, ¿sí? Adultitos prematuros que en lugar de jugar, divertirse, aprender, experimentar, sentir, nos tocó organizar y nos tocó proteger. Y esto también tiene que ver con un tema generacional, amigos. Ahorita que la generación Z está empujando mucho con tantos cambios, nos empiezan a salir o se empiezan a poner de manifiesto, pues muchos tal vez de los errores que cometimos como padres o que nuestros padres cometieron con nosotros, ¿no? Y no desde la idea de vamos a juzgarlos, jajaja, no, sino más bien como para reconocer y corregir, ¿no? Todas esas cosas que nos sucedieron. Como por ejemplo,
aquella niña que cuidaba a su mamá enferma, a su abuela, mientras ocultaba sus emociones para no preocuparla. Tengo el caso de un familiar que me decía, Mike, yo todo el tiempo recuerdo a mi mamá que estaba embarazada. Toda la vida estaba embarazada y me tocaba hacer torres y torres de hot cakes para darle de comer a mis hermanos y tuve que modificar mi horario de escuela y de estudio porque ellos tenían que ir a la escuela en la mañana. ¿Tuvo la culpa? No, tal vez era lo que correspondía en ese momento, lo que se podía hacer con los recursos de la familia. Pero esto va generando mecanismos en nuestra psique donde no podemos delegar porque esa fue la manera de aprender y de garantizar seguridad. ¿Se acuerdan que les decía hace ratito? El cerebro busca rutas familiares, busca la ruta más corta para que podamos garantizar eso que es seguridad. Entonces, ¿qué pasa en casos donde de niños fuimos cuidadores, ocultamos emociones o tenemos todo previsto para no fallarle al papá o a la mamá? Aún, amigos, si el papá ya murió, si la mamá vive en otra parte del mundo o si está por ahí y tenemos una buena relación con ella. ¿A qué me refiero con esto? Esta idea del papá a la mamá también puede ser simbólica. Otro ejemplo, el hijo que escuchaba discusiones y peleas, ¿no? Que miraba que llegaba, pues a veces casi siempre el papá, pero también a veces la mamá ausente o de alcoholismo, situaciones de violencia, y se escondía en silencio el niño, la niña, el pequeñito, desarrollando hipervigilancia. Mejor no muevo nada, no digo nada. ¿Se acuerdan que les decía las respuestas? No muevo nada porque entonces si me muevo, pues me va a tocar chinga a mí también. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo que vigilar para poderme abrir el estado emocional de otros. ¿Les hace sentido? O por ejemplo, el adolescente que debía ser el orgullo de la familia. No, hombre, tú eres el primogénito, tú eres el quien va a continuar con el apellido, tú también vas a ser abogado como en la familia. Y de repente, pues no quería ser abogado, quería ser fotógrafo, ¿no? Y estas personas suelen tener culpa por descansar o por relajarse. Esto no solamente viene a nivel familiar o porque intencionadamente los papás hicieran algo, también aquí la cultura está muy atravesada. Tiene mucho que ver con aspectos culturales y contextuales. Esto es importante que lo veamos, amigos, porque la controlitis cuando nace en la infancia nos manifiesta o se pone justo de manifiesto que cuando un niño se hace cargo de lo que no puede, crece controlando lo que sí. Un niño crece controlando lo que sí puede cuando ya es adulto. ¿Y cómo sabemos? Bueno, pues hay algunas heridas que, por decir algunas, están aquí. Parentificación, ¿qué es esto? Hacerme papá simbólico, hacerme el grandote. Apego inseguro, que esto lo vamos a ver en el material que les voy a proponer. Miedo al caos o miedo al abandono. ¿Les hace sentido? El control en el cuerpo. Yo les decía que el cuerpo es esta puerta de entrada y también de salida. ¿Por qué tiendo a decir esto? Porque el cuerpo es el primero que registra cuando algo no está bien. El cuerpo, no sé si les ha pasado, sobre todo chicas que son como más místicas, más espiritualonas, que dicen, ay, es que no conozco a fulano, fulana, pero nomás no me vibra y no me echo nada, no, ni siquiera me cae mal, pero nomás no puedo. O llegué a tal lugar y me dicen, elaborando, ¿no? Sentí un escalofríos, Mike, y todo, pero el airecito estaba bien calientito y bien. Bueno, el cuerpo es el primero que registra cuando algo está en desarmonía. Algo que yo trato de infundir mucho en mis grupos de espiritualidad es que el cuerpo es tu mejor péndulo, pero estamos tan atareados con tantas cosas, vamos con el día a día en esta hipervigilancia, las tantas pantallas, que el último que escuchamos es el cuerpo. Pero ¿qué tal cuando tenemos la gastritis, la colitis, el bruxismo, la tensión en la espalda, cuando nos empiezan a crujir las rodillas y entonces, ay, no, pues ¿qué hice? No, pues es que sí hicimos mucho sostenido en el tiempo. Por eso es que el cuerpo, insisto, es como la puerta de entrada y también la puerta de salida donde se libera muchísimo los temas del control. Entonces es el primero en donde se tensa, se castiga o se niega algo. Este mapa aparece de la controlitis ya en un momento en el que se vuelve problema porque empezamos a exigirnos estéticamente algo por traumas o heridas propias vividas en otro entorno, como en este caso la infancia, ven que se conectan los mapas, o puntualmente por silencios familiares, que esto es el clásico, por ejemplo, no llores porque eres hombre, los hombres resuelven, tú no tienes por qué llorar. Y entonces lo callamos porque fue un mandato aprendido de familia. O de repente,
También calladita te ves más bonita, si no, no te van a querer los hombres en el caso de las mujeres. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No intento que sea una crítica malsana, sino darnos cuenta cómo la cultura nos atraviesa y también esto se vuelve parte de nuestras enseñanzas a nivel familiar y el cuerpo lo resiente. ¿Cómo suele resentirlo, amigos? Bueno, pues normalmente el hombre que se queda a trabajar a deshoras, ¿no? Y que trabaja tenso y que luego le dicen, ay, tantito masajito, y te empiezas a torcer toda la espalda porque estás todo tenso y te duele toda tu espalda alta, ¿no? Sin saber que el cuerpo aprendió a contraerse como respuesta al miedo laboral, ¿sí? O ejemplo, la mujer que cuenta exhaustivamente por obsesión y por ansiedad emocional cada una de las calorías de su dieta y que no aprende tal vez o se abre a conocer que puede haber métodos más gentiles para hacer compensación y ver porciones, sobre todo cuando estamos en un régimen alimenticio. Y miren que no es que esté en contra de esas aplicaciones de dieta, ¿no? Al contrario, por ahí tenemos una nutrióloga maravillosa que es amiga mía, pero cuando nos caemos un poquito en esta obsesión, nos duele inclusive comer, comemos con culpa. Y les decía que el primero que lo resiente es el cuerpo, ¿no? La persona que no puede dormir, este es el clásico, no es que padezco insomnio, Mike, yo tengo que estar, me decía alguien, tengo que estar muy cansado para poder dormir. Y lo natural no es que estés muy cansado para dormir, es que tú te duermas. Fíjense cómo hemos normalizado experiencias que no son naturales en los ritmos del cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo se manifiesta a través de estas tensiones? El cuerpo recuerda lo que la mente aprendió a evitar. Esto es 100% psicosomático. ¿Dónde lo vemos? Pues en la rigidez, en la desconexión con las sensaciones del cuerpo o inclusive en el rechazo a partes de nuestro cuerpo, áreas, zonas, partes, ¿sí? ¿Les hace sentido, amigos? ¿Algunos han encontrado algunas pistas en cualquiera de estos dos mapas? Bueno. Les voy a platicar sumeramente otro tipo de mapas, ¿sí? Porque hay muchos. Y estos mapas del control se manifiestan, por ejemplo, en los vínculos, ¿no? En los vínculos se puede referir normalmente a la manera en cómo nos relacionamos con los otros, la manera en cómo expresamos el amor. ¿Cómo lo hacemos con el miedo que el otro cambie o que no cambie? Que el otro se aleje, que reaccione como uno desea o que no reaccione como me da miedo. Y normalmente las relaciones que se sostienen desde el control, estas vinculaciones que lejos de aparecer como abrazos o como conexiones, parecen sogas o parecen sí, cuerdas que nos amarran a la persona y no nos sentimos bien. Esto normalmente se da cuando el control invade el vínculo y nos lleva a tener miedo a perderlo, aunque le estemos pasando en la fregada, ¿eh? Hay otro, por ejemplo, de los mapas del control, que es la imagen personal, y aquí es donde insisto que se atraviesa mucho la cultura. La imagen personal, ahí el control se manifiesta con un perfeccionismo estético irreal, rígido, durísimo, ¿no? Con trastornos alimenticios, con edadismo. ¿Ustedes han escuchado esa palabra de edadismo? ¿Les suena familiar? Algunos sí, algunos, bueno, algunas generaciones más jóvenes. El edadismo, de hecho, es un término que ha venido utilizándose más por generaciones actuales, que es justo el rechazo a personas por su edad, ¿sí? El rechazo por dinámicas de personas que viven edades mayores, ¿no? En este caso, casi siempre a temas de la tercera edad. Vean de repente cómo a veces negamos, lastimamos o suprimimos la sabiduría y la experiencia de los adultos mayores simplemente por ser mayores. Eso es edadismo, amigos. Entonces, el control aparece a veces como un mecanismo, ¿no? Que nos impide abrazar nuestra etapa, abrazar nuestra edad, abrazar nuestro momento histórico, ¿sí? No es lo mismo cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 40 que cuando tenemos 60, ¿sí? Y el control allá a veces aparece como un látigo que nos lastima por nuestra edad, ¿sí? Exacto, a veces puede manifestarse como no aceptar la propia vejez. Ujú. ¿Ya que nos lleva a eso? Pues sometimientos estéticos exagerados, rígidos, duros, que nos ponen en riesgo la vida o la pelea constante con el cuerpo, que ahí es donde toca el mapa del cuerpo. Por ejemplo, en la espiritualidad, lo que les decía hace ratito, que es muy común de repente en círculos de espiritualidad, sobre todo muy en ondas New Age, pero también me he dado cuenta mucho en círculos de repente de tradiciones religiosas específicas, ¿no? Como por ejemplo,
Pues acepta lo que es tu cruz, es lo que te tocó cargar, ¿no? Y no te permite sentir antes de poder explorar lo que está pasando, ¿no? O de repente disfrazarnos de frases luminosas que niegan las emociones humanas, ¿no? Decir es que todo basta con que confíes y fluyas y sueltes y después dices, ¿cómo chingados fluyo? ¿Cómo chingados suelto? ¿No? Que es ahí donde se complica el discurso de la espiritualidad. De repente, el otro mapa de la salud y enfermedad, este es un clásico, la automedicación. ¿Cuántos de nosotros nos automedicamos? Ujú. Hay otro mapa, el mapa de la productividad, de la hiperproductividad, donde pensamos que si no delegamos, nos soltamos, esto de micromanagement, inclusive con culpa para descansar, se manifiesta ahí el control. Otro más, el dinero y la sexualidad. Qué curioso, ¿no? Porque el dinero y la sexualidad a nivel energético son como frecuencias muy similares. ¿Y saben por qué? Porque tanto el dinero como la sexualidad son energías generativas. El dinero genera productos, servicios, intercambio, ¿sí? Nos permite desenvolvernos en el mundo como justamente el intercambio. Por aquí nos pone Marcos el chakra uno y 2, lo terrenal, por supuesto. ¿Y qué crees? Pues la energía sexual también es generativa, no solamente por el hecho de poderte reproducir, sino porque activa zonas del cuerpo que hacen que tu pelo esté maravilloso, tu piel esté excelente, se levanta tu energía, llegamos a nuevos estados de ánimo, se libera dopamina, después si lo sostenemos no sé, con dinámicas estables, pues se da la serotonina, entonces se vuelve una energía dinámica y creativa, por eso es que ponemos el dinero y la sexualidad ahí. ¿Qué pasa, amigos, cuando ese territorio del control está invadido, ¿no? Pues resulta que ahí aparece la incapacidad del disfrute del dinero, la incapacidad de disfrute de la sexualidad, la evitación del placer. No, 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 ahorra todo, ahorra, 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 no gastes, no gastes, no gastes. Una de las historias que yo me he encontrado de manera muy recurrente en constelaciones familiares cuando traen bloqueos de dinero es que mi papá sabía que tenía porque nos iba muy bien en la tiendita. Teníamos un negocio y nos iba excelente, pero nunca nos compraba nada. ¿Le suena? ¿No? Como este recurso de hay, pero no para mí. Hay, pero no hay disponible para mí, ¿sí? Y cuando el control entra en este territorio, pues justamente hay o una racionalización excesiva o una incapacidad del disfrute de ambas energías, amigos. Por eso es que las puse en la misma isla, pero pues también hay otras, ¿no? Como por ejemplo la del duelo, que ya más o menos les platiqué un poquito, lo referente al control en el duelo, que este no es tanto de infancia, honestamente, yo creo que este mapa del control del duelo viene más por una cuestión cultural, ¿no? Porque culturalmente te dicen, si tú lloras, no dejas descansar al difunto. Es que si no lo sueltas, no va a permitir liberar su alma. Es que si tú no haces esto, entonces no. Y nos meten este sentimiento de culpa ante el desconocimiento del umbral de lo que implica la muerte o la experiencia de vida después de la muerte, como si nosotros no permitiéramos sentir que habita en nosotros una pérdida. Y cuando hay una pérdida, hay un dolor, hay un hueco. Y ese hueco y ese dolor necesita, merece y tenemos todo el derecho de reestructurarlo, aprender a vivir con el dolor, pero mirando hacia la vida. Y entonces mucho castigo viene también a raíz del duelo y me he dado cuenta mucho eso ya más como tanatólogo. ¿Les hace sentido, amigos, cómo funcionan los distintos mapas del control? Ok, ahora, déjenme ver aquí hay un mensaje. Bueno, lo del chakra, ya se los compartí. Am, el ciclo del perfeccionismo, para ir cerrando la parte teórica y que pasemos al ejercicio que les propuse. ¿Cómo funciona el ciclo del perfeccionismo o este ciclo de la controlitis? Pues normalmente, como les decía, pues nace desde el miedo, pero no es un miedo consciente. No es un miedo que tú digas, ya amanecí con miedo, entonces hoy me voy a hacer cargo. No, el miedo llega porque justamente tenemos esta expectativa de que podemos perder algo, se nos vaya la seguridad, se nos vaya aquello que nos es familiar. Y entonces el miedo aparece como si algo sale mal, algo puede pasar. Si no suelto, si suelto, se desmorona, ¿sí? Llega el mecanismo de control, ¿no? Ya sea que el micromanagement, el intervencionismo, las tensiones en el cuerpo, entonces decimos, quítate que yo lo hago. Clásico, ¿no? Quítate que yo lo hago. Mejor lo hago yo para asegurarme que está bien hecho. Pero luego el mecanismo nos lleva a la exigencia. ¿Cuántas veces amigos que trabajan en oficina, y se los digo porque yo en algún momento me sucedió, estamos
entrados, como decimos, estamos en el flow, ¿no? Del trabajo, y tienes un montón de ganas de ir a hacer pipí porque te tomaste 2 vasos de café. No, 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 hasta que acabe, hasta que acabe, hasta que acabe, y la pobre vejiga, y ahí te cuento a los 50, 60 años lo que va a pasar con el adelgazamiento de las paredes de la vejiga. Bueno, ese es el tipo de cosas que nos hacen estar en desconexión. No me levanto hasta que acabe, y eso es exigencia. ¿Por qué vas a poner a tu cuerpo a exigirle de más lo que naturalmente puede sostener? Esto nos lleva como consecuencia el agotamiento o, como ya le dicen hoy de moda, el burnout, ¿no? Hoy le dicen el burnout, ¿no? ¿Qué es el agotamiento? El quemado, ¿no? El empleado quemado o la persona quemada, así se le llama el burnout, ¿no? Ya me cansé, ya estoy cansado, ya no puedo, pero no puedo soltarlo hasta mañana. Y después aparece la culpa, ¿no? Hay quienes lo pueden hacer mejor que yo. ¿Por qué a él sí le dieron el bono y a mí no me lo dieron? Es que voy atrasado, es que a fulanito le está yendo. Me decía una colega que hace Reiki con los animalitos, boliviana, ella, y me dice, es que siento mucha culpa porque yo hago mejores videos, publico más, y la otra tiene más seguidores. Y entonces tuvimos que trabajar justamente el resignificar el tema de que los seguidores no significan necesariamente éxito, ¿sí? Pero los contextos a veces nos llegan a lastimar y a coercionar a través de números. Antes era el cuadro de honor, ahora es el número de followers. ¿Les hace sentido, amigos? Entonces, lo importante de esto, para que podamos comprender el ciclo de este perfeccionismo y llevarnos una herramienta para esta noche, es que tu forma de controlar no te define. Recuerda, fue una manera en la que tu historia se desarrolló y ese síntoma que te trajo aquí a la masterclass, eso que tú estás pensando, hoy que quiero liberarme de control o aprender el control, soltar el control o aprender a gestionar el control, solamente cuenta una parte de tu historia que no fue escuchada, solamente está narrándonos una parte de nosotros que no le dimos la atención. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieren entrarle y que hagamos un ejercicio para que nos llevemos esta noche? Bueno, este ejercicio se llama mirarme con compasión. Y este ejercicio de mirarnos con compasión surge de lo siguiente. Anótenme aquí en el chat. ¿Quién es la persona que más aman en este mundo? Pónganlo en el chat. ¿A quién amas más? ¿A quién adoras más? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿A quién adoras? ¿A quién quieres? ¿Quién es la persona que más amas? Mi hija. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mis hijas. A mi hijo. Quienes no tengan hijos, a mi mamá. A mi perro. A mi pareja. Fíjense, a mis nietos. Qué maravilla. ¿Cuántas personas? Creo que solamente dos pusieron a mí mismo. A mi mamá y a mi hija. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal. Qué bonito que podamos decir, tengo vínculos sólidos y fuertes que puedo decir, amo demasiado a mi mamá, amo a mis hijos, adoro a mis nietos, pero debería ser a nosotros mismos. La primera persona, porque también somos personas, también estamos habitándonos. Entonces, el ejercicio va de lo siguiente. Es una meditación de origen budista, pero es laica, no se preocupen, es una meditación laica, no requiere un sistema de creencias. Es una meditación que va a ayudar a desarrollar compasión por uno mismo. Esta meditación se conoce como meditación meta o meta bhavana o meta bhavna, según como lo traduzcan los maestros del budismo, y es la mirada hacia la compasión máxima hacia diferentes fuentes de amor. Normalmente se lleva a cabo en 5 estadios, pero en esta noche la vamos a llevar a cabo en 3. ¿Cuáles son estos estadios o etapas de la meditación? Primero a ti mismo, después, perdón, a una persona neutral. ¿Qué es una persona neutral? Tú podrás decir, pues el que vende los jugos en la tiendita. Pues el señor que recoge la basura. Pues el portero, no le hablo, pero pues me cae bien y, sí, una persona neutral. Y finalmente, a una persona que queramos mucho. Esta meditación va a ser cortita, la vamos a hacer, te la voy a ir guiando para que la hagamos juntos, para que vayamos relacionándonos de manera distinta con ese objeto de nuestro afecto. Entonces les voy a pedir que cierren por un momento sus ojos, colóquense en una posición cómoda
De preferencia sentados, no acostaditos. Yo entiendo que ya es noche, estamos cansados, pero de preferencia sentados para que no nos quedemos dormidos. Con sus ojitos cerrados, el cuerpo cómodo, no quiero que se pongan rígidos, por favor, cómodos, estamos aprendiendo a soltar. Vamos a respirar como lo hicimos hace rato, con la respiración torácica, la de los pulmones. Con tus ojos cerrados, respira profundo, inhalando por tu nariz y exhala suavemente por tu boca. Inhala por tu nariz y nuevamente exhala suavemente por tu boca. Al decirte meditación, no me refiero a poner la mente en blanco. No te pelees con eso, no vamos a poner la mente en blanco. Vamos a dejar simplemente que la energía, el movimiento, nosotros mismos nos vayamos desenvolviendo con ligereza. Vuelve a respirar de manera lenta, suave y gradual y exhala suavemente. Quiero que te imagines enfrente de ti, sentadito, sentadita, igual como estás en una silla, en un sillón, en un banquito. Enfrente de ti estás sentado tú, tu reflejo. Ahí está sentado Marcos, enfrente de ti está Ivonne, enfrente de Marijó está Marijó, enfrente de Blanca está Blanca, enfrente de Gloria está Gloria, enfrente de Eva se encuentra Eva. Con la ropa que traes puesta el día de hoy, con tu cabello, con tus lentes si los ocupas, con tus rasgos físicos, con la tez de tu piel. Trata de imaginar y visualizar que enfrente de ti está esa persona, estás tú. Y mientras miras a tu otro yo a los ojos, desde tu corazón, desde la mejor de tus intenciones, en voz baja le vas a decir: te deseo el bien. Deseo que estés bien. Deseo que prosperes. Deseo que puedas crecer. Deseo que estés libre de sufrimientos y que te acerques a las fuentes de felicidad. Deseo que tengas salud. Y ve registrando poco a poco cómo estas palabras y sensaciones que le expresas a tu otro yo se acomodan en tu pecho. Algunos van a sentir tensión, algunos van a sentir calorcito en el pecho, otros van a liberar un poquito los hombros y a otros tal vez les den ganas de llorar. Lo que sea que estén sintiendo, mírenlo como algo correcto. No estamos meditando para juzgarnos, sino para reconocer un mecanismo de compasión para liberar el control. Nuevamente visualízate así con la ropa que traes puesta el día de hoy y dile a ese yo de enfrente de ti: te deseo el bien. Deseo que prosperes. Deseo que te vaya muy bien en la vida. Deseo que tengas salud. Deseo que crezcas como persona. Te deseo que estés cerca de las fuentes de la felicidad. Y deseo que puedas alejarte de las fuentes de sufrimiento. Y nuevamente observa cómo estas palabras se acomodan dentro de ti, empiezan a resonar y a mover estas fibras internas, porque casi nunca nos damos el tiempo de desearnos lo mejor. Una vez más,
Dile a tu otro yo, te deseo el bien. Deseo que puedas crecer y que prosperes. Te deseo abundancia. Te deseo crecimiento. Te deseo que puedas liberar el control. Que puedas acercarte a las fuentes de tu felicidad y que te alejes de las fuentes del sufrimiento. Deja que estas sensaciones se acomoden como si fueran rellenando tu corazón de mucho amor. Y ahora en lugar de ti, coloca a una persona neutral, quien tú quieras, al primero que se venga a la mente, no lo pienses mucho. Una persona neutral, el de la tienda, el de los pollos, el portero, el taxista, al que te encontraste en el transporte público, y a él también le vas a decir, o a ella también le vas a decir, te deseo el bien, te deseo que prosperes, te deseo que puedas crecer, deseo que encuentres las fuentes de la felicidad y que te alejes de las fuentes del sufrimiento. Respira profundo y ve cómo se acomodan estas palabras, porque se siente diferente cuando se las expresas a una persona que no seas tú. Es distinto. Vuélvele a decir, te deseo el bien. Deseo que puedas prosperar y crecer. Te deseo éxito. Deseo que encuentres las fuentes de tu felicidad y que te alejes de las fuentes del sufrimiento. Deja que esta personita se vaya contenta, se vaya llena, y ahora coloca en esta última etapa a una persona querida, la primera que pienses, que sea otro que no seas tú, otra persona a quien quieras mucho. Y dile, te deseo el bien, deseo que prosperes, deseo que encuentres las fuentes de la felicidad y que te alejes de las fuentes del sufrimiento. Deseo que puedas crecer. ¿Se siente diferente o no? Nuevamente, miremos a esta personita especial para nosotros y dile, te deseo el bien, te deseo que encuentres la felicidad y sus causas. Deseo que te alejes del sufrimiento y de sus causas también. Que encuentres prosperidad y que te vaya bien. Toma un respiro profundo, lleva tus manos a tu pecho, a tu corazón, como integrando estas tres sensaciones, porque es distinto cuando le deseamos esta compasión infinita a uno mismo, a otro que no conocemos y a alguien que sí conocemos. Poco a poco puedes ir regresando lentamente, soltando el esfuerzo de la meditación. No te obligues a querer abrir los ojos de inmediato. Date tiempo de que tu cuerpo vaya sentando, regresando. Puedes estirarte, girar tu cabeza, limpiarte tus ojitos, puedes bostezar si lo necesitas. Y deja que tu cuerpo te vaya marcando la pauta para regresar.
¿Cómo se sintieron? Platíquenme, pónganme en el chat cómo les fue. Quiero leerlos. Me encantará leerlos porque quiero presentarles algo. Que se queden conmigo unos minutitos antes de que terminemos. Quiero presentarles algo, si esto les gustó. Aquí me ponen, me costó visualizarme. Normal. Normal, a veces nos cuesta mucho mirarnos a nosotros. A veces este ejercicio lo podemos hacer con una foto y con los ojos abiertos. Aquí me ponen, wow. ¿Para quién de ustedes fue la primera vez de hacer esta meditación? Ok, dos, tres, cuatro personitas. Muy linda meditación, me sentí amada. Para mí es la primera vez. Me dieron ganas de llorar, diferentes emociones. Me costó concentrarme, pero al final lo logré. Esto es lo importante, también soltar el control en términos donde exploramos nuestra propia mente. Me encanta que hayan participado. De verdad, me encanta que estén por acá. em, y que podamos explorar nuevas maneras de desarrollar compasión hacia nosotros. Fue una gran experiencia, me voy con muchas cosas a trabajar, pero sobre todo no dejar de amarme. Excelente, gracias, gracias, apoyarme, llevo claridad. El tema de mucha ayuda, bueno, pues ahí estamos, los invito a mi grupo, los invito a que me sigan y si se animan, pues les manden un mensaje directo y vemos lo de su inscripción para el retiro.